Bueno, quería compartir con ustedes yo he estado escuchando algunos estudios del apóstol, ¿cómo se llama? Darío, eh, y hay una frase que es bien profunda en realidad, que quizás es más profunda de lo que uno cree, que en realidad uno puede pensar que es solamente una frase, pero creo que tiene una relevancia y un significado que vamos a analizar ahora por medio de las escrituras, que es que todo lo que vivimos en lo natural es un entrenamiento para lo eterno. Entonces muchas veces nosotros perdemos realmente, o uno tiende a perder el enfoque y pensar que andar en las cosas naturales es solamente andar en el pecado. O nos podemos ir, cierto, a otro extremo de hacer una separación entre las cosas naturales y las cosas espirituales, malentendiendo que las cosas espirituales son cosas místicas. ¿Ya? Sin embargo, el Espíritu Santo nos lleva a un equilibrio y tenemos que entender de que nosotros en todo lo que hacemos somos espirituales. Y nuestra espiritualidad, y esto es importante, nuestra espiritualidad se manifiesta en cómo vivimos en lo natural. Amén. Nuestra espiritualidad se manifiesta en cómo vivimos en lo natural. ¿Ya? Entonces, no es solamente en la iglesia, porque aquí yo puedo sentir, ¿cómo se llama?, la presencia de Dios, ¿cierto? Puedo alabar, puedo cantar, puedo, ¿cómo se llama?, escuchar, ¿cómo se llama?, palabras, ¿cierto? Y sentir que Dios me habla y todo eso. Puede ser que realmente sea Dios el que me está hablando, el que, ¿cómo se llama?, me hace sentir todas esas cosas, ¿cierto? Y que es Dios el que lo hace. Sin embargo, eso no es reflejo de mi espiritualidad. El reflejo de mi espiritualidad está en cómo yo vivo lo natural. Si yo vivo las cosas naturales de una manera espiritual, entendiendo de que ser espiritual es una manera de razonar, es una manera de vivir, es una manera de actuar, es una manera de aplicar la voluntad de Dios a las cosas cotidianas de la vida. Amén. Entonces, entendiendo eso, nosotros podemos ver de que eh, lo que vivimos en lo natural es un entrenamiento para lo eterno, cuando lo que vivimos en lo natural nosotros aprendemos a asimilarlo y a responder o a reaccionar espiritualmente. Porque lo eterno es lo espiritual. Yo creo que eso está claro en las, ¿cómo se llama?, en las ¿cómo se llama?, escrituras, que no lo tengo que ver ahora, ¿cierto? Sino que nosotros entendemos que lo eterno, lo de Dios es espiritual. Dice Dios es espíritu, por ejemplo, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? En la Biblia habla de ser espirituales en las cosas naturales. Por ejemplo, dice, si alguno de ustedes ha caído, ¿cierto?, en alguna falta, ¿cierto?, corregidle como espirituales, considerándote a ti mismo. Todo eso es natural. Son cosas prácticas. Considerándote a ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado y caigas, ¿cierto? Entonces, el aplicar la mansedumbre es cómo yo reacciono, vivo lo natural con los principios espirituales de Dios. Y ese forcejeo, esa lucha entre la manifestación de la carne, la manifestación del yo, someter mi alma y dejar guiar mi alma, mi mente, voluntad, emociones, a los principios espirituales divinos, es lo que realmente siembro para lo eterno. Como ya les he compartido y como dice claramente como dicen claramente las escrituras, ¿cierto?, de que nosotros sembramos el grano desnudo, que si sembramos en la carne vamos a cosechar corrupción, mas si sembramos en el espíritu vamos a cosechar vida eterna. Entonces, sabemos y entendemos de que lo eterno se manifiesta y se siembra ahora. Pero a la vez tenemos que entender de que tenemos un llamado que trasciende esta vida temporal. Y entender que esta vida temporal es, eh, como hay un dicho muy antiguo, ¿cierto?, que nosotros estamos de paso por esta vida. Pero realmente hay una verdad profunda, incluso bíblica, ¿cierto?, entendiendo de que cuando hablamos de esta vida natural, ¿cierto?, estamos en un entrenamiento. Estamos en una carrera, como dice Pablo. Corramos la carrera que nos es propuesta para llegar a la meta. Pero no se termina ahí. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces como iglesia pensamos de que todo se termina cuando morimos. Y en la resurrección, y que nos van a dar gloria y honra, y Dios nos tiene, ¿cómo se llama?, preparada una mansión con una tremenda cama,
¿cierto? Hamacas, ¿cierto? Y ángeles que me van a echar viento y que yo me siente ahí descansando eternamente. Y no entendemos de que tenemos un llamado a reinar. Amén. Son innumerables los pasajes bíblicos que podemos encontrar, sin embargo, quiero hacer hincapié a este principio que les estoy intentando transmitir con algunos pasajes. Por ejemplo, Apocalipsis 1, del 5 al 6, dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuándo pasó esto? En dos tiempos cronológicos, ¿cierto? Cuando Jesús lo hizo en la cruz y cuando tuvimos un encuentro personal con Jesucristo donde Dios nos perdonó nuestros pecados y nos pasó de muerte a vida. ¿Ya? Nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Nosotros podemos entender este pasaje como algo presente. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2, del 9 al 11 dice: mas vosotros sois, tiempo presente, linaje escogido, real sacerdocio. Ahí está reyes y sacerdotes, real sacerdocio, ¿cierto? Gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, nos encontramos con que somos hechos, por ejemplo, reyes y sacerdotes en un tiempo presente, o incluso podríamos ver en un tiempo pasado. En Apocalipsis 1.5 nos muestra como un tiempo pasado, en 1 de Pedro como un tiempo presente, como una realidad que ya pasó. Sin embargo, nosotros tenemos que entender de que Dios llama muchas veces a las cosas que no son como si fuera. Por ejemplo, las Escrituras nos exhortan a alcanzar la perfección, a ser perfectos, a madurar, ¿cierto? Sin embargo, las Escrituras también nos dicen, ¿cierto? En Hebreo 10, ¿cierto? Que Jesucristo hizo perfectos a todos los santificados por una sola ofrenda para siempre. Y usted mírese, o sea, si uno mismo se mire, ¿soy perfecto? Claro que no, ¿cierto? Incluso Pablo, teniendo esa tremenda carrera que tenía, dice: yo no pretendo haberlo alcanzado ya, hablando de la perfección. Entonces, tenemos que entender de que, pero Pablo dice, los perfectos somos los que estamos alcanzando esa perfección, corriendo esa carrera. Pasa lo mismo. Nosotros somos hechos reyes y sacerdotes. Por ejemplo, nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Esa es una verdad bíblica. Yo un día quise dar un mensaje de cómo traer a la práctica esa realidad bíblica, ¿cierto? De estar sentados en los lugares celestiales. Sin embargo, hubo gente que, me malentendió y dijo: no, nosotros tenemos que creer que ya estamos, y es así. Sí, es así. Usted, desde que nació de nuevo, está sentado en los lugares celestiales, y desde ese lugar usted tiene que creer en la misericordia de Dios, en el perdón de Dios, en la gracia de Dios, en el propósito que Dios tiene con su vida, porque todo viene de ahí. Pero si usted se mira en el aquí y el ahora, usted vive como alguien que está sentado en los lugares celestiales, juntamente con Cristo, sobre todo principado, sobre toda potestad y sobre todo señorío. Si usted dice: sí, lo digo por fe. No, estoy hablando, mírese en la práctica. Y no vivamos de cosas que son una imaginación. Entonces, si nos miramos nosotros, decimos: no, en realidad es una realidad espiritual. Yo estoy en los lugares celestiales. Pero es mi deber trasladar esa realidad espiritual a lo natural. Y ahí entra el discipulado, la obediencia, el arrepentimiento, la conversión y todo lo que yo hago para alcanzar a ser digno de lo que Dios ya me ha dado. Pero soy yo el que lo tengo que trasladar. Entonces, muchas veces nosotros hemos predicado mal, alentando al pueblo de Dios a vivir en una presunción más que en una fe. Y nosotros tenemos que creer que las cosas que han salido de la boca de Dios y que Dios declara en la palabra son una realidad. Por ejemplo, usted es una nueva criatura. Está sentado en los lugares celestiales. En Cristo Jesús es más que vencedor. Amén. Que el que está en usted es mayor que el que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Usted ha vencido a Satanás, al mundo, las tentaciones, el pecado. Y dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros porque habéis pasado de muerte a vida. Todo eso usted lo tiene que creer porque es una verdad. Y se tiene que identificar con eso.
Pero no basta con identificarme simplemente con una convicción, con algo que simplemente está en mi mente. Yo me identifico con eso para encontrar la identidad que Dios me ha dado. Y desde esa identidad empiezo a cambiar mi forma de ser, mi forma de actuar, mi forma de razonar, porque Dios me ha dado una identidad que no merezco y me la ha dado por gracia. Algo que yo no era, algo que yo no hice nada para hacerlo, Dios me hizo perfecto por una sola ofrenda de Cristo Jesús para siempre. Me santificó, me limpió. Pero usted vive en una santidad perfecta. Si no, la Escritura no tendría pasajes como: si pecamos, abogados tenemos ante el Padre. O que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si los confesamos. Amén. Entonces, tenemos que vivir de una fe práctica. La fe es práctica. Incluso hay pasajes bíblicos que nos muestran que la fe... Hay algunos pasajes bíblicos que nos muestran que incluso es nombrada la fe como un sinónimo de la obediencia. O la falta de fe como un sinónimo de rebelión o desobediencia. Entonces es más práctico de lo que pensamos. Por eso que en el libro de Santiago nos encontramos con esta explicación, ¿cierto? Santiago, ¿cierto?, intenta explicar, ¿cierto?, de que, claro, sí, Abraham fue justificado por la fe, pero saca al pueblo de la presunción. Ya fui justificado por la fe y como algo mágico pasó. Entonces dice, pero explica, ¿veis que cuando Abraham entregó a su hijo, no fue justificado solo por la fe, sino por las obras? No es que haya una fe que no tiene obras, sino lo que está explicando Santiago es que la fe va de la mano de las obras. Es inconcebible tener fe sin obras. Por eso dice, muéstrame tu fe sin tus obras, porque no existe la fe sin obras. Porque la fe sin obras es presunción. Amén. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros entendemos de que usted es nueva criatura y se tiene que identificar con eso. Usted está limpio de toda maldad. Usted es un hijo, una hija de Dios. Usted está sobre principados, potestades, juntamente con Cristo. No solo ahí solito, ¿cierto? Cristo, etcétera, etcétera, es miembro de un cuerpo y en esa unidad del cuerpo es que estamos en esos lugares celestiales. No como llaneros solitarios. Acuérdense que el pasaje que sigue a ese en Efesios 1 dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, nos encontramos que en esa condición nosotros somos reyes, somos sacerdotes, somos santos, hemos vencido al pecado, el pecado no se enseñorea sobre nosotros, el maligno no nos toca, el que es nacido de Dios no puede pecar, hemos vencido al mundo, hemos vencido a Satanás, nada nos podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero si nos quedamos en la presunción, jamás vamos a trasladar, o por lo menos no vamos a estar en ese intento, en ese esfuerzo, en ese trabajo de trasladar lo que es una realidad espiritual a lo natural. Y si lo espiritual no tiene influencia sobre lo natural, se convierte en algo religioso, en algo místico. ¿Ven? Entonces, desde ese punto de vista, la Biblia nos muestra, por ejemplo, en Apocalipsis 1, de que somos reyes y sacerdotes. Y incluso Primera de Pedro nos muestra de que esa aplicación de ese real sacerdocio se aplica aquí, ahora, en esta vida presente en la tierra, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, y después incluso exhorta a absteneos de los deseos que batallan contra el alma. Eso nada tiene que ver con lo que va a pasar después de la resurrección, tiene que ver con nuestra vida presente. Entonces, estamos claros de que la Biblia nos muestra de que somos reyes y sacerdotes o real sacerdocio para ahora. ¿Cierto? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos quedamos ahí y no entendemos que el ser hechos reyes y sacerdotes aquí y ahora, el que usted ejerza ese reinado, ejerza ese sacerdocio, y que no es que usted se crea rey y de la doble unción o de la triple unción como David, no tiene nada que ver con eso, sino que el reinado es que usted pueda ejercer la autoridad real de Jesucristo sobre la tierra. Es lo mismo que le he venido diciendo desde el principio, que traslade las realidades espirituales a lo natural, en su familia, en su matrimonio. ¿Cuáles son las funciones más importantes del rey, por ejemplo? El rey es juez, el rey juzga. ¿Qué era lo que más hacía el rey, por ejemplo? Un ejemplo. El rey, Salomón, pide sabiduría, ¿para qué? Para juzgar al pueblo. Y
cuando llegan, ¿cómo se llama? Dos mujeres, dice que había cierto un hijo vivo y cierto un hijo muerto. Entonces, cierto una dice, no, este es mío, no, el mío, que... Entonces vemos de que, ¿qué estaba haciendo el rey Salomón? Juzgando. ¿Mm? Entonces, en cierta manera, porque Jesús, el ministerio de Rey de Reyes y Señor de Señores es exclusivo de Jesucristo. Pero en cierta manera, nosotros extendemos ese reino cuando aplicamos la voluntad del rey. Un ejemplo, un reinado natural. El rey dice, quiero comprar esa tierra que está allá. Y manda a uno de sus siervos. Le dice, anda y compra esa tierra que está allá. El siervo va, lleva el dinero, la compra, pero la compra en nombre de ¿quién? Del rey. Está haciendo la voluntad del rey, está extendiendo el reino, la autoridad de rey que tiene el rey, la está extendiendo a un lugar donde él está ejerciendo una función. Porque está haciendo la voluntad y cumpliendo la orden que le dio el rey. Con los recursos del rey, y esa tierra que está comprando no es para el siervo, sino que da nombre del rey. Así también nosotros en las cosas naturales extendemos la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores, de cómo educa a sus hijos, cómo confronta las problemáticas cotidianas de la vida, con su cónyuge, con el trabajo, con enfermedades, con crisis. ¿Cuál es la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores? Y en ese punto somos reyes. Porque ejecutamos la voluntad del Rey, reinamos en nombre de Jesús. Yo creo que ya les di un estudio o un corto, ¿cierto?, de qué significa, en cierta manera, actuar en el nombre de, especialmente de un rey. Entonces, nosotros cuando, por ejemplo, el rey, una de las cosas que también hacía era pelear las batallas de Dios, ¿cierto? Salía a la guerra, llevaba un ejército. Entonces, muchas veces nosotros vemos eso y nos creemos guerreros, ¿cierto? Que tenemos una bazuca, tenemos una espada, ¿cierto? Imaginaria, ¿cierto? Y levantamos la espada y vamos cortando cabezas de demonios, ¿cierto? Y empezamos a hacer cualquier otra cosa. Nosotros tenemos que hacer guerra espiritual, pero tenemos que hacerla de una manera eficiente según la voluntad del rey. Y a veces perdemos tiempo en tantas cosas que no tienen ninguna validez, ¿cierto? Y no entendemos de que la profundidad de la guerra espiritual se basa en lo espiritual y no en los fetiches externos muchas veces. Ni el cómo oramos, ni que yo diga te venzo principado, aunque a veces hay que declararlo, hay que hacerlo, pero si yo hago solo la declaración sin el fundamento que le da poder a esa declaración, es simplemente palabras. Aunque yo diga con mis palabras que envío ángeles, que lo derroco, que la palabra dice que aquí, que la palabra dice que allá, si no está el fundamento, porque son solamente palabras naturales, para que sean espirituales, yo tengo que estar trayendo lo espiritual a lo natural en lo que hago y en lo que estoy diciendo. Jesús, no hay ninguna frase de él que diga, te derroco, Satanás. Lo único que podríamos, ¿cierto?, asemejar que él dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero no está haciendo una declaración, está declarando algo que vio. Después, ¿cierto?, dice, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero tampoco está confrontando al príncipe de este mundo y dice, tú ya has sido juzgado. Sino que está haciendo una declaración de algo que él iba a ejecutar. Entonces, pero ¿cómo venció Jesús a Satanás? Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo puso sobre todo principado y potestad. Amén. Entonces, nos encontramos, amados hermanos, que la mayor arma que usó Jesús, por ejemplo, fue la cruz. Dice de que, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en, ¿qué? En la cruz. Y la cruz es negación. No es lo pomposo de las oraciones, aunque sí hay que orar. Si el Espíritu nos muestra orar para reprender, para atar, hay que hacerlo. Pero si no está el fundamento, que le está dando fundamento espiritual a las cosas naturales que estoy haciendo, y que no es presunción. Por ejemplo, no es solamente que usted se autoconvenza, ¿cierto?, y que declare, es que estoy sentado en lugares celestiales, y como la palabra dice que estoy sentado. Eso es una realidad, usted está sentado en lugares celestiales. Pero lo que está haciendo en ese momento, orar, exhortar a alguien, echar fuera un demonio, etcétera, etcétera, confrontar un principado de potestad, ¿lo está haciendo desde ese lugar espiritual? Es que sí, porque hay que creerlo, sí, pero no basta con una presunción.
está en ese lugar? Entonces, ¿cómo lo hacemos, hermano? Para poder estar en ese lugar, yo tengo que estar en la carrera de estar trasladando constantemente las realidades espirituales y viviéndolas en lo natural, partiendo desde lo más interior de mi corazón, mis pensamientos, cómo razono, cómo reacciono, cómo pienso las cosas, examinándolas en la palabra de Dios, si mis pensamientos, mis reacciones internas, íntimos, que nadie sabe sino solo yo y Dios, son gratos delante de Dios. El Salmo dice, por ejemplo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Cuando yo estoy en esa carrera, examinándome, arrepintiéndome, corrigiéndome, trabajando, buscando de Dios, ¿cierto? Para poder ser transformado, entonces sí, naturalmente estoy sentado en el lugar espiritual. Con su familia, cuando corrige a sus hijos, ¿con qué metodología lo está haciendo? ¿Con qué filosofía usted está criando a sus hijos? ¿Con la de Dios? ¿Seguro? ¿Segura? ¿Con qué filosofía, digo entre comillas, ¿cierto? Filosofía, está llevando su matrimonio, tratando a su cónyuge? ¿Con la filosofía del reino de Dios? ¿Seguro? ¿Segura? Ojo a quién escuchamos. Amén, amados, porque deberíamos ser capaces de escuchar la voz de Dios. Ojo quiénes son nuestros consejeros en esas cosas tan importantes para Dios en el reino de Dios. Muchas veces creemos de que el consejo de Dios es solo para las cosas de la iglesia. Y para Dios es más importante la familia. Amén. Incluso la familia en la Biblia muchas veces es mostrada la iglesia es mostrada como un tipo de familia. Las Escrituras hablan de la familia de Dios, por ejemplo. Entonces tenemos que tener claro de dónde nos estamos alimentando, a quién estamos oyendo. Nosotros tenemos que tener por lo menos la meta de poder ser capaces de discernir la voz de Dios sin interrupciones o sin mezclas de nuestra carne principalmente y de Satanás. Entonces, desde ese punto de vista nos encontramos con un hecho natural. Pero, ¿querrá Dios que solamente seamos reyes y sacerdotes acá en la tierra? ¿Querrá Dios que usted simplemente pueda ejecutar la autoridad de estar sentado en lugares celestiales, sobre todo principado y potestad, para esta vida tan corta? Todo eso es una preparación. Porque usted, miren, para que veamos qué dice Apocalipsis 5:10, por ejemplo. Dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este pasaje sí está hablando del reinado de Jesucristo aquí en la tierra. Este pasaje ya está hablando de post-resurrección. Entonces, vemos para qué usted tiene que ejecutar aquí en la tierra, traer lo espiritual a lo natural y ser un rey y un sacerdote aquí en la tierra. Que ya les expliqué más o menos qué es ser rey, ¿cierto? Que no es que usted esté sobre las demás personas, sino traer la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es lo que significa? Que usted esté trayendo lo espiritual a lo natural, que usted se está preparando para lo eterno. En esa ejecución, en ese aprendizaje, en esa lucha, en esa negación contra su carne, en ese trabajo que usted tiene de afrontar las situaciones en su familia, crisis matrimoniales, enfermedades, crisis financieras, disputas en su propia familia, con los hermanos de la iglesia, los roces en los caracteres que tiene que estar perdonando, ¿cierto? En el mundo, ¿cierto? Que la vida es dura, que la vida cuesta. En todos esos roces, usted está trabajando, aplicando para ejecutar la voluntad de Dios y para no de una manera presunciosa decir es que yo estoy sentado sobre principados y potestades y soy más que vencedor. Cuando Pablo dice de que en Cristo Jesús soy más que vencedor, es porque Él lo aplicó.
está hablando de las tribulaciones, cuando fue azotado, cuando ha estado en naufragios, cuando ha estado sin nada para comer, cuando ministrando el reino de Dios, ninguna iglesia le daba ni una ofrenda para su subsistencia, y dentro de los tiempos que tenía que trabajar, y así, luchando muchas veces para tener algo para comer, ¿cierto? Para no morirse. En naufragios, en cárceles, azotes, un montón de cosas. Desde ese punto de vista, él está diciendo en Cristo Jesús soy más que vencedor. Porque él no lo está diciendo como una frase presunciosa como lo usamos nosotros muchas veces, sino porque en esas situaciones él pudo trasladar que él es victorioso a la situación natural de ser vencedor. Porque pude vencer. Y vencer no es salir de la situación, sino vivir la situación como un vencedor, mirándola desde un punto de vista más alto, no como una cosa mística, ¿cierto? Yo estoy arriba de esta situación, sino ante la situación que estoy viviendo, que me está afectando, yo la miro con una visión superior, con una visión desde la visión de Dios, desde el plan de Dios. Por eso Pablo también dice de que las tribulaciones que uno vive al tiempo presente son pasajeras, no se han de comparar, porque él se afirmaba en eso, entendía eso. Y no como cierto una forma mística, sino porque él experimentaba, decía, esto es temporal, pero no sufrir por sufrir, sino cuando padece por causa de Cristo. Por ejemplo, usted tiene un conflicto matrimonial, ¿cierto? Si usted se esfuerza en ese conflicto donde usted está sufriendo, ¿cierto? Si usted se esfuerza por vivirlo en la fe, por vivirlo en la justicia, por empezar a pensar, a cambiar su razonamiento conforme a la voluntad de Dios, responder conforme a la voluntad de Dios con sus luchas, se equivoca, lo vuelve a intentar, usted da la otra mejilla, pide perdón, hace justicia, no sé, todo lo que tenga que hacer. En esa lucha, si usted está padeciendo en esa lucha, entonces viene una gloria venidera que no se ha de comparar con lo que usted está padeciendo, porque en esa lucha que usted está teniendo por hacer prevalecer la voluntad de Dios en usted, en su interior, usted está ganándose un galardón espiritual. Y no necesariamente como un premio, ¿cierto? Una corona física que le van a poner, o ¿cierto? Una piocha donde va a decir, él supo vencer a su suegra, no sé. Sino que en realidad lo que usted está ganando es carácter eterno. Y a ese es al punto que voy. Usted está ganando carácter eterno. Usted está desarrollando un carácter eterno. Por eso de que lo que está pasando no se va a comparar cuando usted reacciona de esa manera. Por eso que Pablo, ante la persecución, no era el simple hecho de ser perseguido el que le daba la gloria, sino cómo él reaccionaba, cómo él lo sobrellevaba. Por eso que la Biblia nos muestra, por ejemplo, Pedro dice, como Jesús, que nos puso como ejemplo seguir sus pisadas, que cuando lo maldecían no respondía con maldición. Pero muchas veces, ¿cuál es el problema? Que como cristianos miramos la vida cristiana como una presunción. Entonces nos persiguen, ¿cierto? Y cierto, hay cristianos, ¿cierto?, que los persiguen en la calle, ¿cierto?, que les tiran agua, bueno, y ¿cierto?, en los últimos días, incluso en Chile, le están disparando a los hermanos cristianos que están predicando, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, que están predicando, ¿cómo se llama?, en las calles. Entonces, nosotros vemos de que ¿cuál es el problema? Que cuando les dicen algo, ¿cómo se llama?, responden, no se metan con los hijos de Dios, porque Dios es el que nos defiende, inspirando terror en la otra persona. Incluso vi un video donde dice, agradece que somos cristianos, porque si no haríamos esto, por eso ustedes nos atacan. Entonces, invalido la persecución. Esa persecución que sufrí, amenazas que me hicieron, burlas que me hicieron, como yo reacciono y como yo respondo, si yo respondo carnalmente, invalido. Y eso ya no es gloria, ya no fui perseguido por causa de Cristo, porque respondí de una manera carnal. Entonces no es el hecho de sentirme perseguido. Hay mucha gente que tiene, ¿cómo se llama?, o que se cree el ungido, el profeta, el aquí, allá, todo lo demás, y dice, es que yo soy perseguido por esto. Y, ¿cómo se llama?, muchas veces son hasta invenciones. Pero sus reacciones muchas veces en arrogancia, en que no, es que yo aquí, es que sigo mi testarudez, invalida quizás una real persecución. Porque es la reacción, como yo en esa persecución, ya sea en el matrimonio, por causa de la justicia, por causa de que yo
¿cómo se llama? No quiero contender porque quiero sembrar la paz, ¿cierto? Y no la discordia en el matrimonio, o porque yo perdono. Pero si yo reacciono con la carne, invalido lo que pasó. Y ya no es gloria venidera. Porque Dios está más preocupado de cómo reaccionamos, de cómo somos transformados en el proceso que estamos viviendo en esta vida terrenal, que es tan corta, en comparación con la eternidad. Dios está preocupado de cómo llegamos al final, más de cuándo llegamos. ¿Amén? Entonces, cuando Pablo reaccionaba trayendo lo espiritual a lo natural, no, yo tengo la mente de Cristo, por ejemplo. Tengo que reaccionar conforme a la mente de Cristo. Soy un hijo de Dios, soy un siervo de Dios, soy un emisario de Dios. Mis reacciones van a reflejar, ¿cierto?, cómo es Cristo, por lo tanto no puedo reaccionar como yo quisiera, carnalmente hablando. Por eso él dice, veo una lucha en mis miembros. Entonces tengo que reaccionar como Jesucristo lo haría. ¿Cómo reaccionaría Cristo? Con mansedumbre, cerraría la boca, sigue trabajando. Cuando quiero tirar la toalla, ¿cierto? Sí, prosigo a la carrera, de ser como Jesucristo en todo lo que hago. Y en esa reacción, en ese trabajo, es que se gana la gloria venidera. Por eso Jesús puede decir, en Cristo Jesús somos más que vencedores. El problema es que lo tomamos como, y vuelvo, ¿cierto?, a reiterar, como una superstición. Porque estamos acostumbrados, acostumbrados a vivir de presunciones y de supersticiones. Estamos acostumbrados en el mundo a vivir así. Lo traemos de la hechicería, de la brujería, que de repente hay buen tiempo y dice, hoy ahora estoy feliz porque hay sol. Hoy está triste, un día triste. Usted me puede decir es que lo que pasa, que los rayos del sol activan tal hormona, ¿cierto?, en la piel y tal vitamina, y eso hace que uno se sienta un poco más feliz. Sí, pero ¿por qué tiene que ser un día triste, un día que está nublado? Entonces muchas veces vivimos de ciertas presunciones, del horóscopo, incluso ahora de los pancitos de vida, ¿cierto? Tomo un pancito de vida, lo agarro, ¿cierto?, al azar, presunción, a ver qué Dios me va a hablar hoy día. Porque eso es fácil, me quita el trabajo de buscar la voz de Dios. Entonces la gente que venía acostumbrada a la hechicería se encuentra con lo mismo en la iglesia y no hay conversión. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender de que hay un traslado del reino de Dios, de lo espiritual a lo natural. Y ese trabajo de que usted lo traslada, y hermano, eso es ser espiritual. Eso es ser perfecto, entiéndalo. El ser espiritual es una persona que está trabajando ardua y diligentemente, aunque caiga, aunque tropiece. No es una persona sin caídas y sin tropiezos. Aunque caiga, aunque tropiece, aunque Dios le muestre sus errores, ¿cierto? Puede ser espiritual cuando está trabajando arduamente, conscientemente, en trasladar las realidades espirituales de lo que es en Cristo Jesús a lo natural, a que se vea que Él es un vencedor. ¿De qué me sirve declarar que soy un vencedor si no vivo como un vencedor ante las situaciones adversas? ¿Amén? Entonces, desde ese punto de vista nos encontramos con este ejemplo. Somos reyes y sacerdotes en el tiempo presente, para aplicarlo en el tiempo presente, para predicar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, pero Apocalipsis 5:10 nos muestra que es para reinar sobre la tierra en el tiempo venidero. Entonces, este proceso, el carácter que usted forme, va a ser con el carácter que va a reinar después de resucitado. Si su carácter usted lo dejó a medias va a reinar. Y Jesús es claro cuando dice, a uno le dio 1 talento, a otro le dio 2, a otro le dio 5. Y conforme a lo que lo multiplicaron, es sobre las ciudades que se les puso, por ejemplo. La capacidad de multiplicar lo que Dios me dio. Y esa multiplicación, en una forma, es como yo estoy ejecutando de una manera práctica la autoridad que Dios me dio. Entonces no es solo con que usted se convenza mentalmente de una frase. Soy más que vencedor, soy más que vencedor, soy más que vencedor. Está bien, es parte de la fe. Es parte de la fe la convicción. Pero la convicción se convierte en una certeza cuando yo lo experimento. Hebreos 11,
1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aplica las dos cosas. La convicción, yo me convenzo de que algo es real que no veo, porque son las realidades espirituales que no veo, pero es la certeza de lo que espero, porque se convierte en una certeza, porque lo que no veo lo traslado a lo natural. Se puede ver a través de lo natural una realidad espiritual. Sí, cuando yo la empiezo a aplicar a mi vida. No basta con que yo, le diga al mundo, soy hijo de Dios, sino vivo como un hijo de Dios. ¿O no? La convicción se tiene que transformar en una certeza. ¿Por qué? Las dos cosas van de la mano. Usted se tiene que convencer de las realidades espirituales. Pero eso es el 50% de la fe. Ahora esa convicción se tiene que transformar en una certeza. Pablo dice, he sido persuadido. Hay un pasaje donde dice, en la versión 1960, por ejemplo, dice, he sido convencido o estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, etcétera, etcétera, me podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, el mismo contexto bíblico y la verdadera palabra en griego que se usa ahí es una palabra que significa que alguien ha sido convencido por un tercero. Y el contexto bíblico que nos habla en ese pasaje, en Romanos 8, ¿cierto? Cuando dice, he sido convencido, o estoy por cierto. O sea, no es una convicción solamente, algo que yo tengo en mi mente, sino que a través de la experiencia, donde he pasado por la muerte, he pasado por persecuciones, he tenido persecuciones de personas, de principados, de potestades. Por ejemplo, él mismo escribe, ¿cierto?, en sus cartas, Satanás nos estorbó, pero Dios nos liberó. Él dice, hemos estado a punto de morir en más de una oportunidad. También él dice, sé tener en abundancia y vivir en escasez. He sido enseñado a vivir en abundancia y tener en escasez. Experiencia. Pero no es simplemente experiencia, porque usted vivió escasez, ya tiene la experiencia. No, ese es el 50 o el 10%. El 90% es cómo usted reacciona ante esa experiencia. Ya, entonces, amados hermanos, tenemos que entender de que tenemos que vivir esta realidad. Entonces, desde el punto de vista de reyes y sacerdotes, tenemos que entender de que somos reyes y sacerdotes, por ejemplo, ¿cierto? Hay muchos ejemplos más que podríamos ver de cosas que Dios nos ha hecho, pero yo he tomado el de ser rey y sacerdote y estar sentado en los lugares celestiales, sobre todo principado potestad, ¿cierto?, como algo que se ejecuta aquí en esta vida terrenal, pero nos quedamos aquí. Entonces, usted en su ejecución de su paternidad, en su ejecución de cómo lleva su vida laboral, de cómo se relaciona con el mundo, cómo confronta el pecado, cómo confronta la carne, cómo enfrenta un eventual matrimonio, ¿cierto? Todas las circunstancias que nos ha tocado vivir, las adversidades, las crisis financieras, las crisis emocionales, existenciales, cómo usted lo confronta. Dios está permitiendo todas esas cosas, pero no basta solo con vivir esa situación, porque eso no lo hace vencedor, sino en su reacción, en cómo usted lo asimila, o en las cosas que ha vivido en el pasado, cómo extrae el aprendizaje y la conversión de lo que vivió para poder vivirlo en el presente o en un futuro. Cómo eso cambia su vida, cómo eso influencia en el cambio que Dios está obrando en su ser. Y eso es lo que usted está sembrando, un carácter eterno, porque con ese carácter va a reinar. Como les decía, cómo reaccionamos en ese carácter es lo que nos va a llevar a poder reinar con Jesucristo. Por eso dice de que hemos sido hechos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Por eso que Jesucristo dice, al que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Está hablando de autoridad. O sea, tendrá la autoridad que tengo yo. No vamos a ser Jesús, pero nos va a delegar su autoridad. Y ahí sí está hablando del mundo venidero. Porque está hablando al que venciere en este mundo temporal. Yo le daré. Al que venciere, regirá a las naciones con vara de hierro, como yo lo he recibido de mi Padre. Al que venciere, estará conmigo vestido con ropas blancas. Al que venciere, está hablando de lo que vivimos en este tiempo terrenal, depende de lo que vamos a vivir en el tiempo. Entonces, no se limite. Por eso que en el mismo pasaje de Primera de Pedro,
2:9 también nos muestra esto, porque dice: mas ahora soy pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Y ahí está hablando, porque desde el momento que Pedro dice como a extranjeros y peregrinos, nos está hablando de este mismo concepto. Somos reyes, somos sacerdotes, estamos sobre todo principado de potestad, pero aquí somos extranjeros y peregrinos. Y esa frase nos viene de Hebreos 11, de Abraham, que en Génesis dice: yo soy peregrino y extranjero en esta tierra, pero esa tierra Dios se la había dado a él. Pero él no ejecutó en su paso de su vida esa promesa. Pero la creyó, la tierra era de él, pero él era extranjero y peregrino. Así somos nosotros. Entonces no podemos querer vivir cosas aquí y ahora que vamos a vivir en el tiempo venidero y que están determinadas para el tiempo venidero. Por eso, hermanos, yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, nosotros tenemos que ser influencia en todas las áreas del mundo. Mientras usted tenga la oportunidad de alcanzar influencia en la política, hágalo. Si usted tiene el llamado y el respaldo de Dios para hacerlo, hágalo. Traslade la realidad espiritual a lo natural. Y en su ejercicio de la política o del trabajo social, hágalo con honestidad, con transparencia, siendo luz del mundo, etcétera, etcétera, en cada lugar que nos toque vivir. En la política, en las artes, en la televisión, en las comunicaciones, pero que usted crea que va a gobernar esta tierra y va a ejercer una influencia en esta tierra, influenciando sobre esas áreas, y que vamos a poder ejercer dominio aquí y ahora en el sentido gubernamental, está equivocado, porque el mismo diablo dice: a mí me ha sido dado los reinos de esta tierra. Tenemos que influenciar, pero saber que nuestra influencia es espiritual, se traslada en lo natural, pero no vamos a estar aquí en el sentido literal como cabeza. Por eso que yo creo que si un cristiano llegara a ser presidente en un gobierno democrático, más que una bendición, va a ser una lucha terrible. Porque en el sentido democrático y legal tiene que gobernar para el pueblo. No solo para los cristianos, tiene que gobernar para todos. Obviamente que va a ser una bendición porque va a influenciar, va a impulsar por la vida, por la justicia, pero se va a encontrar en un momento donde va a tener que ejecutar ciertas cosas que van a ir en contra de sus principios, porque tiene que gobernar sobre gente impía, que no les puede imponer a Dios. Pero en el tiempo venidero sí, porque dice que la regirá con vara de hierro, pero eso no es para ahora. ¿Me entiende? Entonces, que usted pueda, por ejemplo, establecer el reino de Dios sin imponerlo, haciendo justicia, usando de su libertad, usando de su trabajo, usando de toda arma natural que tiene para establecer el reino de Dios, sabiendo que no puede obligar al hombre a someterse a Dios, y usted lo logra hacer, su carácter va a ser óptimo para poder gobernar con vara de hierro, porque no se va a exceder, por ejemplo. Porque aprendió cómo establecer el reino de Dios sin imponerlo por la fuerza. Pablo, ejemplo, ¿cierto? Estableció el reino de Dios con la predicación, pero ante la persecución podría haber sido como quiso ser Juan, ¿cierto? Que dijo: Señor, ¿quieres que enviemos fuego del cielo a estos samaritanos que no te quisieron dar paso por Samaria para ir a Jerusalén? Y Jesús dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. ¿Me entienden? Y eso le da autoridad a Jesús para regir las naciones con vara de hierro, porque pagó el precio de ser como cordero manso llevado al matadero. ¿No dice Pablo eso, por ejemplo, de los apóstoles? Somos como puestos como ovejas para el matadero, como espectáculo del mundo. Y después la autoridad se va a trasladar a lo venidero. Pero para poder tener esa autoridad en lo venidero tengo que pagar el precio de haberla ejecutado en debilidad. Y cuando ejecutamos la autoridad de Dios en debilidad, podemos tener el derecho, la dignidad, mejor dicho, de ejecutarla en fortaleza espiritual. Por eso Jesús dice: si vosotros no sois fieles en lo que no es vuestro, ¿quién os dará lo que realmente es vuestro?
Amén. Había muchas cosas más que les quería compartir, pero quiero terminar solo mencionándolas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, nos encontramos con David. Nosotros nos encontramos con una promesa davídica o un pacto davídico que se llama, que está principalmente en 2 de Samuel 7, del 8 al 16. Dios le hace una promesa a David, que su reino va a ser eterno. No, o sea, dice de que no va a faltar gente de su linaje que se va a sentar en su trono, ¿cierto? Y es más, le hace una promesa mesiánica, haciendo referencia al Señor Jesucristo, que iba a reinar para siempre. Que dice, y tu reino será estable, no como el de Saúl, sino que va a ser estable. No los voy a desechar, sino que cuando se equivoquen los voy a corregir, con azote de hombres, pero jamás los voy a desechar, porque te hago una promesa que de tu linaje va a venir el Mesías, y tu reino será eterno, le dice. Entonces vemos de que la formación de David durante 17 años, ¿cierto?, para reinar naturalmente 40 años sobre el pueblo de Israel, y el mismo reinado de David sobre el pueblo de Israel, fue un entrenamiento del carácter de David para que reinara eternamente. Usted dirá, es que el que va a reinar eternamente es Jesús. Nosotros nos encontramos con algunos pasajes que nos muestran que quizás David, ¿cierto?, va a reinar junto con Jesús, pero nos muestran que va a ser como un virrey. Jesús va a reinar sobre el mundo entero, David probablemente sobre la localidad de Jerusalén, para que se cumpla lo que el mismo Dios dijo. Jeremías 30, al 7 al 9. Ah, cuán grande es aquel día. Hablando del día, miren. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. ¿A qué se parece esta frase? Usted dirá, ¿el día de la ira? No. ¿Qué dice Jesús en Mateo 24? Y habrá gran tribulación como nunca antes. O sea, nada semejante. Y la tribulación que el mismo Jesús está describiendo iba en contra de ¿quién? Del pueblo de Dios. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia ¿para qué? ¿Para el mundo? Para Jacob. Por eso que el día de la ira no es lo mismo que el día de la gran tribulación. Aquí está hablando de la gran tribulación enfocada en el pueblo de Israel. Dice, mas de ella será librado, y no es arrebatado. Dice que vivirá el tiempo de la angustia, pero del tiempo de la angustia, cuando pase este tiempo de la angustia de la gran tribulación, que lo describe Jesús, será librado. Y será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, está hablando del día que será librado, que yo quebraré su yugo de su cuello. O sea, va a haber un yugo que se le puso sobre su cuello, el día de la gran tribulación. Y romperé sus coyuntas, y extraños no volverán más a ponerlo en servidumbre. Eso quiere decirle que estaba en servidumbre por extraños, por extranjeros. Lo mismo que dice Jesús, cuando veáis a Jerusalén rodeada, es porque es el tiempo de los gentiles. ¿De qué? De someter al pueblo de Israel. ¿Y cómo va a romper sus coyuntas? Desatando la ira de Dios, ¿cierto? En parte. Dice, sino que servirán a Jehová su Dios, y David su rey, el cual les levantaré. Uno podría decir, bueno, teológicamente podría estar haciendo referencia a David como a Jesús, de que Jesús es David, pero literalmente está diciendo David su rey, al cual les levantaré. Otro indicio, Ezequiel 37, 22, 27. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni más se contaminarán con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Usted podrá decir, hermano, esto hace referencia al cautiverio, a la restauración que hubo después, o si quiere verlo como a 1948. ¿Se ha cumplido alguna de esas cosas? La nación israelí es una nación mundana, pagana. Desgraciadamente vive como una nación mundana, diciendo que Jehová es su Dios, pero no vive según Dios. Ninguna de estas cosas se ha cumplido. Y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pasaron. Eso pasa de que todo eso tiene que pasar otra vez, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. ¿Está así la nación de Israel? Y mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Se ha cumplido eso? Dice, y a todos ellos será un pastor, y andarán en mis derechos y mis ordenanzas guardarán, y las pondrán por obras, y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos,
y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David le será príncipe para siempre, y concertaré con ellos pacto de paz. Eso no ha pasado. Obviamente usted puede decir, eso pasó en Cristo Jesús, pero sobre el pueblo de Israel, él sigue viviendo. No hay ese pacto de paz. Perpetuo pacto será con ellos, y los asentaré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre, y estará en ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Eso es una descripción de lo que describe Apocalipsis también. Que el mismo Dios será su santuario y que no habrá lumbrera, y está describiendo que eso ocurre localmente, aunque ocurra en todo el mundo, pero localmente en Jerusalén. Entonces vemos de que hay un reinado que le había sido prometido a David, que él iba a reinar literalmente para siempre sobre Jerusalén. El rey es Jesús, el rey de reyes, por algo se llama rey de reyes, ¿cierto? Incluso el último capítulo de Apocalipsis nos muestra de que cuando es todo culminado dice, y las naciones vendrán y entregarán su gloria. Van a seguir habiendo naciones. Amén. Entonces vemos de que David ejerce el reinado o el príncipe, como dice acá, sobre Jerusalén, probablemente sobre la casta, entre comillas digo casta, israelita. Y Jesús sobre todo el mundo, pueblo, lengua y nación. Entonces, la preparación natural que tuvo David durante 17 años, o durante toda su vida, porque yo creo que es más de 17 años, porque desde que fue ungido hasta que asumió el reino, pasaron 17 años sin que fuera rey. Pero antes de eso, fue entrenado, desde que fue rechazado por su padre, a tal punto que ni siquiera se acordaba que lo tenía como hijo, ¿cierto? Desde el punto de vista que estaba mandado ya a la soledad, olvidado por su familia, a cuidar ovejas, y ahí tenía que luchar contra leones, contra osos, sin que nadie se diera cuenta. Ahí ya estaba siendo entrenado. No solamente para llegar al reinado natural en esta tierra y reinar sobre el pueblo de Israel o enfrentarse con Goliat, sino que ese carácter pastoral, ese carácter de defensa, ese carácter estaba siendo formado para lo eterno. Cómo él trasladaba lo espiritual que tenía que ser conforme al corazón de Dios a las cosas naturales, lo estaba preparando para una promesa que trascienda la muerte y post-resurrección. Abraham, les vuelvo a reiterar, es peregrino y extranjero, y es mostrado como ejemplo de la fe. Así nosotros también. Pedro, ¿cómo se llama? Nos dice, los exhorto, amados, como a extranjeros y peregrinos. Jesús dice, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Seremos del mundo cuando el mundo sea restaurado. En ese sentido, ya vamos a reinar sobre esta tierra. Entonces, vemos en este ejemplo de David que incluso su reinado natural, pero ¿cuál es el problema? Que nosotros ya llegué a ser rey sobre Israel, se acabó. Ya cumplí la meta. No. Esa es una plataforma natural donde yo tengo que reinar y hacer la voluntad de Dios, que tenemos que mirar más allá. Por ejemplo, llegué a lo que Dios quería. Soy papá, o soy mamá, o me casé, mis hijos ya los crié, mis hijos ya están grandes, o llegué al ministerio que Dios me llamó, ya soy pastor, ya soy profeta, soy apóstol, evangelista, tengo un ministerio estable, ¿cierto? Hemos crecido, nos hemos desarrollado conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Lo hemos hecho todo bien con nuestros errores, nuestros fracasos, etcétera, etcétera, pero esa no es la meta. Ese no es el final. Encontré mi propósito que Dios tiene conmigo en la tierra, que tengo que hacerlo, quizás en el área laboral, quizás en el área empresarial, quizás en cualquier área. Porque no necesariamente voy a tener uno de los 5 ministerios. Puede ser que mi propósito sea otro. Lo encontré, lo hallé, listo. Lo ejecuté, lo cumplí a cabalidad. ¿Terminó ahí? Sino que la ejecución de lo que Dios ha determinado para nosotros aquí en la tierra es un entrenamiento, es una preparación, una escuela para lo que Dios nos va a dar en la eternidad. Oremos, amados. Padre, en el nombre de Jesús, usted disponga su corazón para que sea abierto su mente, su corazón, a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Para que usted pueda, 2 cosas, entender la persona en la cual Dios quiere que usted se convierta, aquí en la tierra, proyectándose a la persona que Dios lo va a convertir en la eternidad.
para que usted pueda entender para qué fue llamado, para qué nació. Entendiendo que tiene un propósito, tiene un llamado en esta tierra que cumplir a cabalidad y es su responsabilidad entender, encontrar el llamado y ejecutarlo con diligencia. Prepararse. Pero el camino, cómo llega, es más importante. Porque cómo usted llega a cumplir ese propósito es lo que va a formar el carácter eterno que lo va a llevar a ejecutar la autoridad que Dios le ha dado post-resurrección. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, entendiendo que nuestra vista es corta, que muchas veces tú nos has dejado evidencias claras de qué es lo que quieres de nosotros y nosotros nos hemos enceguecido en otras cosas. Te pedimos que nos perdones, nos limpies de toda maldad, de todo pecado. Limpia nuestra vista para que podamos realmente tener un discernimiento que sea provechoso, no solo para nosotros, sino para aquellos en quien tenemos que nosotros bendecir y edificar. Hemos sido llamados a bendecir, a edificar, a hacer luz. Ayúdanos a encontrar el propósito, el llamado que tienes para nosotros y vivir conforme a ese llamado y a ese propósito. Queremos ser transformados, queremos preocuparnos más del trayecto más que del final. Que nuestro trayecto sea en luz, honestidad, fe, obediencia, que nos cambie, que nos transforme. Porque sabemos de que lo que podamos alcanzar aquí en la tierra, queremos alcanzarlo a cabalidad, pero sabemos, Señor, que es una proyección de lo que nos tienes preparado para la eternidad. Queremos ser vencedores que reinen contigo, Jesús. Queremos ser vencedores que se sienten en tu trono. Queremos ser vencedores que ejerzan autoridad con vara de hierro. Y queremos, Señor, y estamos dispuestos a pagar el precio aquí en la tierra. Tu palabra dice que aquel honor de reinar y juzgar en los tronos como jueces ha sido dado a los que han sido muertos, perseguidos por causa de tu nombre. Abre nuestros ojos, transforma nuestro corazón, para que seamos hombres y mujeres capaces de negarnos a nosotros mismos y estar dispuestos realmente a padecer por causa de tu nombre. Que no nos quedemos en el padecimiento, sino que sembremos en la reacción, en cómo lo llevamos, en cómo respondemos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amados.